Vamos a calcular el campo eléctrico neto que se genera entre dos cargas de 35 Stat-Coulomb y menos 70 Stat-Coulomb separadas en el vacío 20 centímetros. Pero nos vamos a calcular además la fuerza que se va a generar cuando se pone una carga de prueba de 60 Stat-Coulomb a 8 centímetros de la carga 1. Entonces, si miramos la gráfica, vamos a tener la distancia D entre carga 1 y carga 2. Se va a generar esta distancia 2, que es la distancia entre la carga de prueba Q y la carga 1. Y vamos a denominar esta distancia 3, que es la que se genera entre la carga de prueba y la carga 2. Nuestros datos quedarían de esta manera. No olvidemos que la constante de proporcionalidad en el sistema internacional sería 1 dinas por centímetro cuadrado sobre Stat-Coulomb al cuadrado. No necesitamos hacer ninguna conversión porque todo está en sistema sexagesimal. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la distancia 3. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una diferencia. ¿Por qué mediante una diferencia? Debido a que tenemos la distancia total o la distancia de separación entre las cargas, vamos a restar la distancia 2 que conocemos con respecto a la carga de prueba. Entonces tenemos distancia D menos distancia 2. Es decir, 20 menos 8, la distancia 3 sería 12 centímetros. ¿Por qué es necesario calcular esta distancia? Para saber el campo eléctrico con respecto de la carga 2 con la carga de prueba. Por eso es necesario calcular la distancia 3. Entonces, calculemos la carga de prueba, perdón, la carga eléctrica o campo eléctrico 1. La fórmula me indica constante de proporcionalidad por carga 1 sobre la distancia 2 al cuadrado. Sustituimos 1 por 35 sobre la distancia, que sería 8. 8 al cuadrado sería 35 dividido 8 al cuadrado. Me queda 0,546 unidad de medida de campo eléctrico en sistema sexagesimal, dinas sobre Stat-Coulomb. Con la misma fórmula vamos a calcular el campo eléctrico 2, constante de proporcionalidad por carga 2. En este caso va a ser sobre la distancia 3 al cuadrado. Es decir, que vamos a trabajar el campo eléctrico 2 con respecto a la carga de prueba, por eso empleamos la distancia 3. Sustituimos menos 70 dividido 12 al cuadrado. Me va a quedar el campo eléctrico 2 menos 0,486 dinas sobre Stat-Coulomb. Halladas los campos eléctricos 1 y 2, calculamos el campo eléctrico neto con una sumatoria algebraica. Campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2. Sustituimos. ¿Por qué empleamos ahora el signo negativo si el primero era suma? Debido a que el campo eléctrico 2 es negativo. Entonces, por ley de signo más por menos, me quedaría menos. Hacemos la diferencia o resta. Nos va a quedar un total de 0,06 dinas sobre Stat-Coulomb nuestro campo eléctrico neto. Una vez hallado el campo eléctrico neto o total del sistema, procedemos a calcular la fuerza que se va a generar con respecto a esta carga de prueba. Entonces, la fórmula general me indica campo eléctrico igual a fuerza sobre carga, despejamos la fuerza, me va a quedar la formulita campo eléctrico igual a, fuerza igual a campo eléctrico por carga. Sustituimos 0,06 por la carga de prueba que era 60, multiplicamos 60 por 0,06, queda un total de 3,6 unidad de medida internacional del sistema sexagesimal de fuerzas, sería dinas.